este tema, el cual nos pareció interesante y oportuno, los beneficios del estudio y la reparación con el Magnusí y el Aiteraquer. Y los puse los dos juntos porque constantemente me preguntan que si trato con el Magnusí no es necesario el Iteraquer, o si trato con el Iteraquer no es necesario el Magnusí. Y hay que decir que tenemos una tríada maravillosa que la forman el Aiteraquer, el Iteravio y el Magnusí, cada uno con sus virtudes y por suerte sin inconvenientes de ningún tipo. No son ninguno de los tres invasivos y tampoco tienen efectos secundarios. Pero lo más importante es que sí hacen el efecto cuántico que están para el que están previstos y cambian nuestra salud y bienestar. Por eso, en la noche de hoy, los objetivos que queremos alcanzar es darle a conocer los beneficios que se comienzan a identificar al utilizar el Magnusí. Y digo se comienza porque creo que estamos en pañales. Creo que esto está comenzando, es un bebé que está comenzando a jugar en la cuna. Todavía no camina. Lo que va a lograr ese equipo y las posibilidades que tendremos serán cada vez mayores. El segundo aspecto es motivar a los profesionales y no profesionales a utilizar las tecnologías cuánticas. Dar una idea a los participantes también no profesionales de los beneficios de la tecnología para el bienestar. La mayoría de las personas que nos acompañan siempre son no profesionales. Por eso el interés nuestro es de llevar información de calidad a cada una de esas personas no profesionales que dedican sus esfuerzos para la salud de ellos y de su familia y que también reparten salud entre sus comunidades. Antes de comenzar, quiero hacerle algunos comentarios. Uno, vean esta lámina con los tiempos de regeneración que la naturaleza pone en nuestros cuerpos. La piel se regenera cada 28 días. Así que si usted cree que tiene la misma piel que hace 28 días, pues no es cierto. La tiroides se regenera entre 3 y 6 meses. Los huesos se reparan entre 6 y 8 meses. Los músculos entre 4 y 8. El corazón, ya ese es un poco más atrasadito. 5 y 5 años. O sea que diríamos que entre 4 y 5 años es que se regenera completamente todo el corazón. El páncreas, cada 6, 12 semanas. El hígado se regenera en 365 días. El tejido cerebral y nervioso, que antiguamente nos decían que no se regeneraba, pues se regenera de 1 a 12 años. Y las glándulas y los riñones se regeneran entre 4 y 6 meses. Por eso cuando trabajamos con el Iteraquer, que es un regenerador celular, tenemos que saber que el Iteraquer, el Iteravio, van a acelerar los procesos, van a facilitar los procesos, pero el cuerpo tiene plazos establecidos para el funcionamiento de sus células. Y cuando esos plazos se violan, pues aparece el horrendo cáncer. No dejar de rendir homenaje a nuestro maravilloso benefactor, el Magnusí de Price. El alto valor de las posibilidades del Magnusí están en la detección de desequilibrios energéticos en las células y sus estructuras. ¡Qué maravilla!
encontrar las células y sus estructuras, detectando antes que haya enfermedad. La ciencia ha llegado a detectar antes que haya enfermedad, al revés de lo que hacía hasta ahora la medicina. Desgraciadamente se ocupaba de disminuir o eliminar los síntomas sin lograr la solución de la causa de la enfermedad y mucho menos poderla combatir con información precisa desde antes. Lo más que se podía hacer era prevenir. La detección mucho antes de que aparezca el primer síntoma es una posibilidad extraordinaria que hoy tenemos con el Magnusí. Y encima de eso, es el único equipo que hasta el día de hoy permite, además de tener esa información tan valiosa del estudio, permitir la reparación automática o manual, que además nos permite orientar las terapias con el Iteraker con mucha más precisión, con mucha más claridad, saber dónde están los órganos y tejidos, la acción de las ondas electromagnéticas de terahercios con tecnología cuántica para regenerar nuestras células, eliminar metales pesados, radicales libres y todas aquellas cosas que trae la contaminación atmosférica de los alimentos y hasta incluso la contaminación electromagnética como tema nuevo que nos ha llegado en la actualidad. Es maravilloso la idea de Price de haber tenido esta tabla de control del estado celular, porque nos permite saber que el estado óptimo de regulación funcional de las células está en el rombo amarillo. Nos permite saber que las propiedades funcionales de las células, aún con pequeños desajustes, están en el triángulo anaranjado con la puntica hacia arriba. Que cuando ya encontramos temas en el orden 4 con el triángulo rojo, con el ángulo hacia abajo, la función celular ya tiene una débil regulación. Ha empezado el proceso de degeneración celular que 4 o 5 años después nos llevará a una enfermedad. Y cuando encontramos un rombo café, pues ese número está mostrando una desregulación importante que afecta la actividad celular y de sus estructuras. Y cuando encontramos el 6, ya tenemos una disfunción y una alteración grave de la función celular que ya puede haber llegado a la enfermedad o estar muy próxima a hacerlo en el plazo de meses o un año. Quizás se demore 2, pero la tenemos ya muy cerca. Por tanto, esta tabla permite que la persona sin necesidad de conocimiento de medicina pueda saber que todo lo que encuentre con el Magnusí en 6, en 5 y en 4 debe ser reparado. Y que el orden es precisamente ese mismo. Comenzar por 6, comenzar por 5, seguir por 5 y terminar en 4. Y quizás podamos darnos hasta el lujo de terminar en 3 para llevarlo todo a la maravillosa figura del rombo amarillito. Recordar que la tecnología cuántica tiene como base la acción de las ondas de terahercios en las que nuestras células las dividimos en 2 grupos, las células saludables y las no saludables. Sobre las células saludables, las que están activas, pero que cuya eficiencia puede no llegar al 100%,
pudieran estar produciendo energía, enzimas, proteínas, solamente a un 80 o un 90 o quizás a un 70. Y entonces, cuando las ondas de terahercios actúan, células las van a activar más aún de lo que ya están. Digamos que las van a potenciar y las van a acercar al 100% de sus capacidades. Gracias a que esa célula tiene una cambios cuánticos a nivel de sus electrones, protones, neutrones, fotones y quantum que llevan lo que se ha desequilibrado al lugar que la naturaleza le concedió. En el caso de las células no activas, las ondas de terahercio y la tecnología cuántica van a actuar para activarlas y potenciarlas. Y tendremos entonces células saludables mucho más eficientes trabajando en nuestros órganos. Pero ahora viene la importancia sobre las células no saludables. Hay células no saludables que tienen una pared débil, pero no tan débil como que se ondas electromagnéticas de terahercios. Por tanto, van a vibrar. Y en ese proceso, con la tecnología cuántica, sus electrones, protones y neutrones a nivel de la pared celular van a reparar la pared. A nivel del citoplasma van a reparar las mitocondrias, los aparatos de Golgi y cada una de las estructuras importantes que vamos a encontrar en la célula. Van a reparar en su núcleo el ADN y vamos a tener una célula que en lugar de ser no saludable es una célula que al ser reparable se repara y se incorpora al grupo de las células saludables. Y a eso le llamamos regeneración celular gracias a la tecnología cuántica con Aiteraker, con Aiterabio y con nuestro maravilloso Magnusí. Ahora, las células no reparables con una pared débil que no resiste el impacto va a ser destruida, igual que las células cancerosas serán destruidas por las ondas electromagnéticas y mediante el Magnusí serán restablecidos los estados energéticos no solo de la célula, sino de la célula y cada una de sus estructuras, que hoy vamos a ir mirando algunas de ellas sin agotarlas. Quiero mostrarle, para ir iniciando en materia, un seno a la izquierda con 5 rombos café con varios triángulos rojos y que clínicamente es un seno con un cáncer, con un carcinoma de mama. Al ser reparado el estado energético, como pueden ver a la derecha, pues se va a producir un de esa zona, aunque aún no se ha restablecido el cáncer, pero sí hemos cambiado el estado energético y hemos comenzado el proceso de regeneración celular en ese seno para lograr el bienestar de la persona. A la derecha estamos viendo unas curvas de diferentes colores que son extraordinariamente importantes, orientadoras, porque nos hablan de la entropía, o sea, de la dispersión energética que se produce en nuestras células y órganos y que vamos corrigiendo y llevando
a la estabilidad energética tan importante para nuestra salud. Aquí quiero mostrarle el mismo seno, pero un tiempo después de haber recibido tratamiento con la maravillosa tecnología del Iteraker. Acá quiero mostrarle un páncreas a la izquierda que era de muy alto riesgo a metástasis de esa misma persona. Un páncreas que caminaba hacia el cáncer, pasando primero por un trastorno de la célula llamada islotes de Langerhans, donde se produce la insulina. Por tanto, pasaría por diabético y tenía un alto riesgo de que su cáncer de seno se trasladara a una metástasis de páncreas. Y también, aunque no traemos las figuras para no agotarlos, la misma persona tenía una situación similar, aunque más aguda, en el pulmón izquierdo, donde hubiera sido sorprendida, si no es por la acción de las ondas electromagnéticas de terahercios, hubiera sido sorprendida un buen día con una metástasis de pulmón. Aquí quiero mostrarle algo de suma importancia. Este es un set de cromosomas. El cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas. Los tienen. Como pueden ver, no hay ningún cromosoma con rombo amarillo. Todos los cromosomas tienen triángulos rojos hacia abajo o tienen rombos café o tienen cuadrados negros. Lo que quiere decir que el set de cromosomas de esta persona está en muy alto riesgo de producir enfermedad a partir de los cromosomas, alterando su funcionamiento normal en un periodo muy corto de tiempo o en un periodo un poco más largo. Y eso es precisamente donde primero que todo debemos ir a reparar. Es ahí primero que todo. Los cromosomas los vamos a poder encontrar en cualquier órgano del cuerpo, aunque pueden haber pequeñas diferencias, son similares y por tanto a estabilizar el set de cromosomas estamos adelantando la estabilización de todos los órganos del cuerpo en un porcentaje extraordinario. Del set de cromosomas escogemos uno, que en este caso fue un cromosoma del primer par. Pudiera haber sido cualquier otro. Este cromosoma, cuando lo abrimos, lo encontramos con cuadros café, con rombos café, perdón, con rombos café. Por tanto, estaba llamado a tener en un corto plazo, estar generando alteraciones del bienestar significativas. Y a la derecha, hacia abajo, tenemos un cuadrito donde ya nos está mostrando la cadena de ADN de ese cromosoma que ampliamos y fuimos hasta un gen. Y cuando llegamos al gen que forma parte de la cadena de cromosomas, nos encontramos que había uno llamado factor de necrosis tumoral,
y que estaba compuesto por diferentes bases purínicas, una de ellas la citosina, que ese gen tenía múltiples rombos café. Y cuando ampliamos la citosina, también encontramos cosas interesantes. ¿Pero qué es la citosina? Pues la citosina es una de las 5 bases nitrogenadas fundamentales que componen los ácidos nucleicos, ADN o ácido desoxirribonucleico o ARN, ácido ribonucleico. En el ADN y en el ARN, la citosina se empareja específicamente con otra base purínica llamada guanina, pero lo hace mediante 3 enlaces de hidrógeno. Cuando en estos 3 enlaces hay debilidad, la citosina guanina no juega su papel y hay una debilidad energética. Eso es lo que está queriendo decirnos el triángulo rojo. Eso es lo que nos quiere decir el rombo cafecito o el cuadradito negro, que hay problema en los enlaces de hidrógeno y por tanto hay una debilidad en ese gen que lo saca de hacer la función para el que está previsto y hace una función inadecuada que termina siendo, y aquí le muestro la citosina. Como ven a la izquierda, las uniones que se están viendo a la izquierda están relacionadas con triángulos negros, perdón, con triángulos rojos, con el ángulo hacia abajo. Por tanto, esa citosina resultará dañada más tarde o más temprano. Y a la derecha, la maravilla del restablecimiento del estado energético de esa base purínica llamada citosina, que se une con la guanina y que además de eso, ya ustedes ven a la derecha con una recuperación energética todo de amarillo. Gracias a la actividad científica del Magnusí, que no es magia, es ciencia, mis queridos amigos. Aquí les vuelvo a enseñar un factor de necrosis tumoral, pero ahora les voy a mostrar que debajo, a la derechita ahí en el cuadrito, la base purínica que tiene ahora dañada es la adenina. El gen del factor de necrosis tumoral también es conocido como el TNF. Este gen se localiza en el cromosoma número 6 de los 23, en el par número 6, y codifica una potente citosina proinflamatoria que regula la inflamación y la respuesta inmunitaria, así como la muerte celular. Como comprenderán, cuando este gen de factor de necrosis tumoral se daña, como acabo de explicarle con la citosina o con cualquiera de las 5 bases purínicas, ese gen deja de jugar su papel proinflamatorio, afecta la respuesta inmunitaria y puede llegar que las células dejen de morir según el programa biológico de nuestro cuerpo y por tanto se acumulen generando lo que conocemos con el nombre de tumor y cáncer. La adenina es una de las bases purínicas nitrogenadas fundamentales que componen el ADN y el ARN. Es de doble hélice y se empareja específicamente con la timina. Y va a aparecer lo mismo, pero ella tiene... Por tanto, cuando hay
una alteración del estado energético de esa unión entre la adenina y cualquiera otra de las bases, en este caso de la timina, va a haber una debilidad energética en el gen que va a convertir el gen en una estructura peligrosa para la salud en lugar de un guardián de nuestra salud. Además de su rol genético, es un componente clave del ATP, llamado ácido adenosín trifosfórico, que es a partir del cual la mitocondria fabrica la energía. Por tanto, si este gen se ha dañado, se va a dañar la producción de energía de nuestras mitocondrias. Ya no solo estamos hablando de cáncer, estamos hablando de que comienza mucho antes a hacer trastornos energéticos en la producción de energía de nuestras mitocondrias que se encuentran en el citoplasma de nuestras células y que son altamente proliferadas y son muy presentes porque son las que hacen la energía para que el músculo haga la poderosa contracción muscular que conocemos o esté generando energía durante una carrera de 200 kilómetros en ciclismo o en una carrera de 40 kilómetros de maratón. Aquí le muestro el nombre solo para que también puedan ver que lo detecta nuestro Magnusí, aunque no se los presento. Es el oncogene PBT1, un poderoso oncogen que está de guardián de nuestra salud, pero cuando se vira contra la salud, acaba con nuestro bienestar. El PBT1 es un gen de ARN largo no codificable que actúa como un oncogen impulsando la progresión, la metástasis y la quimioresistencia para múltiples tipos de cáncer. Cuando es proto-oncogen, es saludable y está cuidando nuestras células. Y cuando se altera, deja de ser proto-oncogen PBT1 y se convierte en oncogen PBT1, con la consecuencia de llevarnos al cáncer, a las metástasis y a la quimioresistencia. Hace que el cáncer sea resistente a la quimioterapia. De ahí la importancia de haber eliminado ese oncogen con el apoyo del Magnusí para cuando la persona llegue a la quimio. Porque si se hace quimio con ese oncogen en su cuerpo, la quimio encontrará resistencia. Aquí le quiero mostrar una cadena de ADN con el PMI1. El PMI1, esa figurita enroscadita que tienen a la derecha debajo. Y esta cadena de ADN, que les pido se fijen bien para que se den cuenta que tiene cuadrados negros y rombos café. Lo que está diciendo que esa es una cadena de genes que está al producir un cáncer resistente al tratamiento con quimioterapia. El oncogen PM1 es un cogen que cuando es proto-oncogen codifica una proteína llamada serina treonina sinasa, perteneciente a la familia de las sinasas, y está involucrado en la progresión del ciclo celular para que la célula haga su ciclo correcto, para que la célula nazca, trabaje y se muera según
la programación biológica de nuestro cuerpo, es quien cuando es protooncogen nos está cuidando para garantizar la supervivencia celular y la inhibición de la muerte en el momento programado, hasta el momento programado. Se encuentra altamente expresado como oncogen PM1 o PMI1 en los diversos tipos de cáncer humano, como el cáncer de próstata, la leucemia mieloide aguda, en tumores hematológicos y en otros tumores sólidos de las personas. La cadena de ADN ya estabilizada se la quiero mostrar. ¿Vieron? Me retorno a la cadena de ADN con cuadros negros y rombos café y con un oncogen poderoso PMI1. Y ahora les muestro una cadena de ADN estabilizada, donde han sido eliminados todos los cuadros negros, los rombos café y los triángulos rojos. Y por tanto también han sido estabilizados, que en lo adelante no estarán codificando células malignas como lo estaban haciendo. Y donde sea necesario llegará el maravilloso Aiteraker a eliminar las células que aún se mantienen en mal estado, gracias a que tienen una pared débil y que las ondas electromagnéticas con la tecnología cuántica van a eliminar. Aquí deben saber que para llegar a esta estabilidad energética nos va a costar mucho tiempo, nos va a costar trabajo, va a demorar metaterapia tras metaterapia hasta llegar a donde debemos hacerlo, en la estabilidad energética. Cuando conseguimos la estabilidad energética, el 40 al 60% de los órganos quedan reparados y aceptan con mucha más facilidad la terapia de cualquier tipo que le demos, litoterapia, metaterapia o fitoterapia. Aquí les estoy mostrando a la izquierda una cadena de genes ya en proceso, pero que aún le quedan cuadros, rombos café quedó, perdón, y todavía les quedan triángulos rojos. Una cadena, la misma cadena, después de reparación, donde han desaparecido una buena parte de esas estructuras, aunque se ve abajo a la derecha que todavía se mantiene un rombo café que nos obliga a seguir trabajando, nos obliga a seguir dando metaterapia hasta lograr recuperar la cadena de ADN y entonces venir a trabajar a los sets de cromosomas. Pero observen, a la izquierda van a ver un set de cromosomas que ya no es el que vieron al principio, donde todo eran triángulos rojos hacia abajo, rombos café o cuadrados negros. Ahora han aparecido los rombos amarillos a la izquierda y a la derecha. Todos tienen rombos amarillos o triángulos anaranjados hacia arriba. Por tanto, ha desaparecido la amenaza. Y no habíamos terminado, porque seguiríamos estabilizando ese set de 23 pares de cromosomas hasta que los 26 cromosomas estén totalmente establecidos. También iremos a la mitocondria y trabajaremos con sus ARN para lograr estabilizarla.
Aquí les muestro la mitocondria que no tiene ni cuadrados negros, ni triángulos, ni rombos café, pero sí muchos triángulos rojos. Y les muestro arriba y en la parte de abajo lo que se llama la corteza, donde se fabrica la principal y la más grande cantidad de enzimas, que la matriz, la parte que está en el medio en azulito y blanco, esa cadenita azulita y blanca es la matriz de la mitocondria, donde se reacciona con todas las enzimas que fabrica la corteza y con el ATP, con el ácido adenosín trifosfórico, para hacer la energía que nos permite vivir, la energía que nos permite caminar, la energía que nos permite pensar, la energía que nos permite correr, la energía que nos permite comer y hacer todas nuestras actividades. De ahí la importancia de regular, después de regulados el ADN, también conseguir la regulación de nuestras mitocondrias. Pero recuerden que empezamos hablando de un seno que tenía cáncer. Estabilizamos los genes que les mostré y el cual le estabilizamos la cadena de ADN que le acabo de mostrar. Pero resulta ser que en el transcurso de la vida ese seno sufrió una infección por estafilococo y se sobreañadió al cáncer, como si fuera poco, los gérmenes del grupo de cocos llamado Staphylococcus aureus. Y entonces fue necesario utilizar el maravilloso Magnusí, y ahí donde ustedes están viendo un círculo verde que les dibujé para que pudieran verlo, está el nido de gérmenes patógenos que lo he llenado de bolitas blancas con el objetivo de atacarlo y de debilitarlo, para que el sistema linfático que les estoy mostrando ahí, todo el sistema inmunitario de defensa del cuerpo, más el antibiótico que consume la paciente, garanticen la eliminación de la infección y la continuidad del proceso de recuperación del cáncer. La cadena linfática, el sistema de ganglios linfáticos de esa mama, que han sido totalmente potenciados y estabilizados. Pero fuimos a un ganglio que estaba aumentado de volumen como consecuencia de la reacción defensiva del organismo ante la bacteria, y por supuesto pudiera estar relacionado también con reacción a la situación del cáncer. Si se fijan bien, a la izquierda es un ganglio que, si bien no tiene figuras negras ni café, sí está lleno de triángulos rojos. Cuando se le dio la terapia, ven un poquito más a la derecha, al ladito, cómo aparecieron una gran cantidad de figuras amarillas. Y en la lámina de la derecha van a ver que ese ganglio fue estabilizado totalmente y que toda la estructura tiene rombos amarillos, los números 2 maravillosos. Por tanto, después que estabilizamos ADN, los sets de cromosomas, vinimos a trabajar el sistema linfático de ese seno y estabilizamos, además de atacar fuertemente
la bacteria que ahí se encontraba. Después pasamos al sistema linfático de todo el organismo para garantizarnos que del seno no estuviera pasando alguna información inadecuada al sistema linfático. Y lo que encontramos fueron rombos naranjas con el triángulo hacia arriba, pero los atacamos también, porque con el cáncer no se juega. Y restablecimos, estabilizamos la situación energética del sistema linfático. Y seguimos. Encontramos que el sistema linfático en el intestino de la paciente tenía un área fuertemente amarilla, pero tenía 3 áreas, 3 cuadrantes fuertemente de triángulo rojo. Y a la derecha pueden comprender cómo fueron estabilizados totalmente el estado energético del sistema linfático del intestino de la paciente. Y de ahí nos fuimos al sistema de dirección del organismo, al sistema biológico de dirección del organismo, el hipotálamo, que se conecta con la hipófisis o pituitaria y de ahí se conecta con el tiroides y de ahí con todo el sistema nervioso autónomo o del nervio vago que van a hacer funcionar el organismo en toda la parte autónoma. Como ven a la izquierda, teníamos un hipotálamo donde se estaban expresando en su comunicación con la hipófisis triángulos rojos y figuras café. A la derecha se ven estabilizadas, todas amarillas. Y aquí le mostramos la glándula pituitaria o hipófisis, llena de figuras café y negra. Y a la derecha, totalmente estabilizada. Otro de nuestros pacientes que recibió un tratamiento similar, pero que tiene un cáncer, un carcinoma hepático, después de hacer este mismo proceso que hicimos en la mama, lo hicimos en el hígado. Y le traigo finalmente, para terminar, la imagen del tejido hepático después de reparado, ya sin triángulo rojo, sin rombos café y sin cuadrados negros. A esos pacientes le queda mucho trabajo que hacer. Habrá muchas triples sesiones diarias con el Aiteraquer, pero continuarán avanzando considerablemente en busca de su bienestar, gracias a la maravilla de la tecnología con que contamos en el día de hoy, que en el futuro indudablemente será mayor. Con nosotros esta noche está el instructor de Magnusí, Luis Monterrey, profesor en la Universidad Nacional Simón Bolívar, activo, terapeuta y científico, profundamente conocedor de la física cuántica aplicada al Magnusí y que tiene el rango de instructor de Magnusí otorgado por la empresa Price Internacional desde Malasia. Le pediría al señor Luis que nos diera unas palabras para cerrar este intercambio con ustedes. Si es posible que Jonathan le abra el micrófono. Doctor Eduardo, el señor don Luis Monterrey tiene acceso a la sala, total.
Así que puedo abrir su Adelante, micrófono. estimado Luis. Abra su micrófono. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Esa explicación, bueno, una más que representa la alta calidad profesional que tiene para compartir con nosotros todas estas enseñanzas. Y bueno, el aporte que voy a complementar a lo que ya ha dicho, está basado en el comportamiento del magnocí para detectar los oncogenes y cuál es realmente no el protocolo, sino cómo lee el magnocí esta frecuencia, esta vibración y cómo la interpretamos para poder determinar la eliminación de ese oncogen. Básicamente comienza llegando, como usted comentó, a los cromosomas y luego las cadenas de ADN y uno va buscando las cadenas de los oncogenes que se activan, porque es un tema que de verdad llama mucho la atención. La mayoría de los pacientes que he atendido son pacientes con patologías tumorales y pues esto me llevó a indagar un poco sobre por qué el magno sí lee estas frecuencias o a veces no las detecta. A veces no detecta la frecuencia de las patologías tumorales en la persona y es porque esa vibración ya es tan débil que no se manifiesta durante el escaneo ni durante el análisis. Pero es muy importante, como usted mencionó, indagar e ir hacia las cadenas de cromosomas y evaluar allí. Hay una aplicación o una función que tiene el MagnoSeq cuando ya estamos en la cadena, en uno de los iconos que dice describir estructura. Uno activa ese icono y aparecen unas crucecitas verdes alrededor de la cadena. Si le da clic allí, o alrededor del cromosoma también aparece, pero si le da clic allí, va a detectar exactamente qué está evaluando el magnoSeq en ese punto en especial que usted le dio clic. Y va a aparecer una cantidad de talones que representan esto. Ahora bien, el, ¿cómo funciona los cromosomas dentro del organismo? Bueno, ellos lo que hacen es que almacenan los genes y organizan, aseguran una división celular precisa, protegen el material genético y transmiten la herencia. Esta última son los vehículos donde se transporta el material biológico. Entonces es allí donde el oncogen aprovecha de hacer su estrago, como digo, como se dice acá. En una de las investigaciones estuve preguntándole pues a la inteligencia artificial, a las teorías, libros, y buscando, indagando si, si existe o las preguntas que le hice a la IA que, que, que me llamó mucho la atención fue, le dije así, lo voy a leer textualmente, si logro a través de un equipo de bioresonancia equilibrar la energía de la cadena de ADN, pueden sanarse las enfermedades crónicas como el cáncer, por ejemplo. Y la respuesta fue que esa inquietud es muy humana y comprensible, pero que no no es factible ese planteamiento. O sea, para la ciencia alopática actualmente todavía no es factible que existan equipos que traten patologías funcionales y agresivas y crónicas como el cáncer, como las patologías tumorales. Pero me llamó la atención porque entonces al final, después de tanto indagar, le pregunto nuevamente
eh, si existiese, o sea, le hice la salvedad, si existiese un equipo capaz de emitir frecuencias que vibren igual a las células normales del cuerpo, ¿puedo sanar enfermedades crónicas como el cáncer? Y bajo esa premisa todavía me seguía diciendo que no era factible y todo aquello, pero físicamente la estructura o el magnosí permite emitir frecuencias tan, tan, tan sensibles que nos permiten equilibrar o es algo quizás que la ciencia aún no lo ha determinado así, pero el oncogen en la parte científica, en la parte de la medicina alopática, un oncogen no debe ser equilibrado, o sea, está en desorden y no debe ser equilibrado. Pero en la parte física del magnosis sí, y la razón es esta. Uno equilibra la cadena del oncogen y luego equilibra la cadena del ADN. Cuando ese oncogen comienza a transportar el material genético que lleva, no va a encontrar su área de confort y va a comenzar a degradarse poco a poco hasta salir o morir, así como lo mencionó usted en una de las partes de su presentación. Finalmente le pregunté, ¿el magno sí puede evaluar la energía de los que puede evaluar la energía de los átomos que forman la cadena de ADN? Si existe una tecnología así, ¿puedo erradicar el cáncer y las patologías crónicas? Me puso todavía, la respuesta sigue siendo no. Y entonces yo decía, bueno, evidentemente está evaluando textos y áreas que no compete a la física cuántica, que eh, no aplican para la ciencia médica actual y que este equipo, como usted mencionó, creo que en una de sus disertaciones anteriores junto al doctor Anaya, es el único equipo capaz de detectar los oncogenes. Y es así porque no hay ningún equipo en el mundo capaz de hacerlo. Entonces, la última pregunta fue esa, casualmente, porque la recordé y le puse, ¿y si logro eliminar los oncogenes, puedo eliminar el cáncer? Y la respuesta fue, has tocado el principio fundamental de la oncología moderna y la terapia genética. En la teoría pura, la intuición es totalmente correcta. Si logras desactivar o eliminar la señal del oncogen que está ordenando a las células dividirse sin control, la célula tumoral pierde su freno de supervivencia y puede morir. De hecho, las terapias médicas más avanzadas contra el cáncer hoy en día se basan principalmente en este concepto, pero a través de tratamientos invasivos. Valga la acotación esto porque el magnesio es tan bondadoso que no invade nuestro cuerpo, sino a través de una pulsera de frecuencia donde emite esa frecuencia tan sensible capaz de reducir el ruido que genera los oncogenes en el cuerpo. Y pues tratando muchas de estas cosas, se han logrado y hemos logrado resultados muy potentes y positivos porque la clave para erradicar patologías tumorales con el magnosí es equilibrar la cadena de oncogenes para que pierdan su zona de confort y comiencen a degradarse progresivamente. Bueno, doctor, esa es la participación que comentarle que quería hablar con usted y bueno, me dio esta oportunidad de hacerlo por acá para conocimiento de todos los presentes y pues hagan, como siempre les digo, hagan las terapias con propósito para llegar al fondo de esto y poder tratar las patologías como deben ser. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Mi querido doctor Julio Martín Anaya, ya lo veo conectado. Por favor, la sala es suya. Muchas gracias, doctor. Pues estoy muy contento del nivel científico que le puso el día de hoy.
me da preocupación es que por ahí el 80 o 90% de las personas quedaron con una terminología bien científica. Sin embargo, aprovecho la oportunidad primero para agradecerle porque me enseñó harta oncología el día de hoy. Y segundo, indudablemente estamos frente a la tecnología que va a desactivar el cáncer. Hay algo que dentro de la medicina natural nosotros los médicos buscamos, no es matar la célula cancerosa en sí. La medicina muchos años estuvo orientada hacia eliminar la célula cancerosa con métodos, ya sea arrancándola como con una cirugía a un tumor o, o metiéndole quimioterapia, que es una sustancia que se parece a las bases nitrogenadas que usted mencionaba, la timina, la citosina, y, y se parecen y llegan y entran como cuando usted le mete a una cadena a una bicicleta un pedacito un pedazo de palo y no la deja que continúe rodando. Es más o menos lo que sucede con la quimioterapia. Y la radioterapia es ponerle alta energía, pero entonces les recuerdo que no es hacia las ondas grandes como los infrarrojos, que son de onda más grande que la energía, las ondas que uno ve del espectro luminoso, sino que son muy chiquiticas y esa energía, por donde pasa, afecta a células, pues tratan de focalizar, pero puede afectar células buenas. Recuerdo un caso muy específico de una señora que después de 10 años de radioterapia tuvo una complicación digamos, la uretra, que es por donde debe salir la orina, se tapó. Entonces son cosas que desafortunadamente se viven con estas terapias. ¿Qué pasa con el Magnosic? El Magnosic lo que hace es eh, darle energía a la célula para que se reactiven los mecanismos naturales. O sea, nosotros no estamos matando las células, si el oncogeno está activo, es volviéndolo a dormir, digámoslo así, para que no vuelva a expresarse. Eh, Nosotros tenemos una cadena de ADN y esa cadena tiene muchos genes y hay unos que se expresan y otros que no se expresan. Y hay unos que se expresan en una etapa temprana que es embrionaria y otros y se duermen. Una de las teorías es que hay genes de la etapa embrionaria que se disparan cuando uno se alimenta mal. Entonces, o cuando se expone a rayos X o a radiación de diferentes formas. Entonces, muy interesante, el magnesio regula, estabiliza la célula y la célula puede incluso no morir. Y si usamos el magnosig más las terahercios, logramos es que esas células se potencien nuevamente. Pero entonces, como sabemos, los terahercios hacen que la membrana celular no tolere la vibración y se reviente. Pero indudablemente ambas tecnologías son muy buenas para ayudarle a los pacientes a que su cuerpo se sane. Entonces, doctor, no, felicitaciones. Excelente presentación. Yo pienso que ya con esto lo damos por terminado, Jonathan. Muy bien, doctor Anaya, muchísimas gracias. Doctor Montenegro, espectacular, como dijo el doctor Anaya, como siempre. Y a nuestro amigo, el don Luis Monterrey, allá en Venezuela, un fuerte abrazo.